Revolución Mexicana 1910-1920. 1910, después de más de 3 décadas del porfirismo, donde más allá de los progresos modernistas, la desigualdad, la presión y las injusticias sociales definieron la trayectoria de nuestro país. El régimen de Porfirio Díaz estaba por los suelos. Sin embargo, además del enernecimiento de los campesinos y obreros, despojados de sus tierras y garantías sociales, fue después de que Díaz diera marcha atrás a sus declaraciones pro-democráticas. En la entrevista concedida a James Clermont y en su lugar reafirmar sus intenciones por reelegirse. La oposición aprovechó esto para derrocar su gobierno. El 5 de octubre de 1910, con el apoyo de Estados Unidos, Francisco I. Madero, líder del partido antireeleccionista, proclamó desde San Antonio, Texas, el Plan de San Luis, con el que desconocía el gobierno de Díaz y llamaba a las armas al pueblo mexicano. De esta forma, el 20 de noviembre dio inicio a la primera etapa de la revolución conocida como la Revolución Maderista. El peso abrumador de la revolución en la primavera de 1911, Díaz se puso en la silla presidencial y se exilió a Francia. Madero fue electo presidente y pese a tener un inicio prometedor, la contraposición de intereses entre los diferentes líderes revolucionarios lastró la toma de decisiones de su gobierno. Para finales de 1911 aún no se le había restituido las tierras a los campesinos. El 28 de noviembre, proclamado el Plan de Ayala, Zapata acusó a Madero de traicionar sus promesas y la revolución, desconociendo su gobierno, y se dispuso a tomar sus tierras a la fuerza. En todo 1912. A comienzos de 1913, objetando la lenta implementación de reformas revolucionarias, Pascual Orozco se adhirió al Plan de Ayala, comenzando la revuelta en el norte. Para colmo, a pesar de inicialmente haber contado con el apoyo, según el gobierno de William Howard, el carácter conciliador de Madero con los diferentes jefes revolucionarios acentuó el riesgo de otra guerra civil, considerando como una amenaza para los negocios estadounidenses en México, por lo que su gobierno lo dejó de respaldar a través del embajador Henry Lear Wilson. Huerta empezó un golpe de estado dando origen a la llamada Escena Trágica, después de la cual, no contentos con haber dispuesto el poder, el día 22, Madero junto con los vicepresidentes Pino Suárez fueron asesinados. Victoriano había tomado el poder y Pascual Orozco, anteriormente también fuera la revolución, se unió al usurpador Huerta. Venustiano Carranza, un líder civil, proclamó el 26 de marzo el Plan de Guadalupe, en el que desconocía el gobierno usurpador y se hacían las armas para restablecer el orden constitucional. De esta forma, Wilson frustró el plan de Huerta antes de que las naves alemanas llegaran a México. La Armada estadounidense ocupó el puerto de Veracruz en abril de 1914. El 15 de junio, Huerta designó y junto con Pascual Orozco se exilió a Estados Unidos. Una vez consiguiendo la victoria a pesar de las disputas, el poder anterior al bando constitucionalista. En agosto, Carranza se declaró presidente electo y el primer jefe de la revolución, buscando eliminar las diferencias. Los otros líderes, el 10 de octubre de 1914, 4 grandes, ya sería Villa, Zapata, Obregón y el mismo Carranza, se reunieron en la Convención de Aguascalientes. No obstante, con grandes intereses contrapuestos, la convención estaba destinada a fracasar, y es que, por un lado, Villa y Zapata exigían la implementación de programas de desarrollo social y una reforma agraria, mientras que Carranza priorizaba la implementación de reformas políticas a largo plazo. Elío Gutiérrez, como presidente interno, había sido seleccionado por Villa, Zapata y también por Obregón por la mejor conclusión de la convención, pero Carranza lo desconoció. No se negó a dejar la presidencia y de esta forma la etapa de la revolución conocida como la Guerra de Facciones estaba por comenzar. Por otro lado, Carranza lideraba el bando constitucionalista y Obregón se adhirió y nombró a sí mismo como los convencionalistas, por su adherencia a la Convención de Aguascalientes. El 1 de noviembre, Zapata y Villa entraron a la Ciudad de México. En los meses siguientes, las batallas por el control del centro del país degradaron a las poblaciones rurales, sin que los constitucionalistas ni convencionalistas pudieran terminar su dominio.
El 15 de abril, Obregón logró derrotar definitivamente a Villa, quien se había retirado al norte de México para reagruparse. En el resultado de la batalla sirvió para la referencia de Woodrow Wilson, quien finalmente decantó por el bando más fuerte y retiró su apoyo al régimen de Carranza. Diciembre de 1916, Carranza convocó al Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro, donde este mismo había establecido la sede del Poder Ejecutivo. Desde principios del año, así para el 15 de febrero, fue promulgada la Constitución de 1917. Además de ser la primera que garantizaba los derechos sociales de los mexicanos, también otorgó a Carranza poderes dictatoriales, y este fue oficialmente electo presidente en mayo. La tensión entre el gobierno carrancista y Woodrow Wilson creció, y es que, teniendo en cuenta que Wilson buscaba una justificación para conseguir la ansiada prestación estadounidense sobre los pozos petroleros mexicanos en Tampico y asimismo en Huastepec en la plena guerra mundial. Alemania invitaba a México a formar parte de la coalición de potencias centrales, además de proponer una ofensiva militar contra Estados Unidos desde Sonora. Daba pie a la posibilidad de una nueva invasión estadounidense. Sin embargo, Carranza comenzó a destruir los pozos si Wilson se atrevía a emprender la invasión. Para eliminar todo motivo de intervención extranjera, reafirmó la neutralidad de México. En mayo de 1918, Obregón patrocinó la creación de Confederaciones Regionales Obrera Mexicana, conocida como la CROM, la cual estaba destinada a unificar los sindicatos de México a pesar de la subsistencia de las guerrillas. En abril de 1919, Zapata fue asesinado en Morelos, siendo así la administración carrancista ya finalmente logrando el dominio cabal sobre México. En las elecciones de 1920, el presidente respetó el principio de no reelección. Sin embargo, en vez de elegir al general Álvaro Obregón como sucesor Carranza, se decantó al sucesor civil Eugenio Bonilla. Adolfo de la Huerta fue electo como presidente interno, preparando el terreno para la llegada al poder en noviembre de Álvaro Obregón. Si bien con la muerte de Carranza la Revolución Mexicana terminó, algunos grupos y pertenecientes a la marginada población rural continuaron desafiando el poderío. Y eso sería todo por mi exposición.